Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Magia, Historias y Leyendas. Para mí es un placer, un verdadero placer estar aquí compartiendo con todos ustedes estas historias medievales. Acuérdense que Magia, Historias y Leyendas es como un autobús que los transporta a ese mundo medieval, a ese mundo fantástico, a ese mundo de hadas, a ese mundo de dragones, de unicornios, de duendes. Aunque todo eso está en la actualidad, lo que pasa es que la gente cree que eso se quedó en aquel tiempo, ¿no? Eso todavía está. Es un mundo soñado. Hoy les traigo el número 34, un para dormir número 34, que para dormir nada. De para dormir lo que tiene es el nombre, porque realmente eso no son historias para dormir. Son historias para escuchar, para soñar con ese mundo fantástico despierto. Para soñar despierto. Se duermen, pero después que escuchen las historias. Lo bonito de estas historias cuando uno las escucha es vivirlo. Es cerrar los ojos no para dormir, sino para ir en ese autobús disfrutando de ese paseo por ese mundo medieval, ese mundo donde cualquier cosa puede pasar. Donde hay amores imposibles y no tan imposibles. Hay amores de hadas con humanos. Hay magia. Ahí van a conocer o ya han conocido a Merlín, el mago de los magos. Si tienen alguna historia, un saludo, no se olviden de darle un like. Si usted no se ha suscrito, suscríbase al canal y simplemente en las noches ponga el celular, el móvil, el teléfono, ponga Magia, Historias y Leyendas en YouTube y simplemente cierre los ojos y déjese transportar al mundo maravilloso y fantástico de Magia, Historias y Leyendas. Entonces, bueno, disfruten las historias, cierren los ojos y duérmanse de una manera maravillosa. Entonces, no se olviden de dejar un comentario. Magia, historias y leyendas. En un mundo donde las hadas existían, donde todo lo maravilloso que se pueden imaginar existe. No me queda más que decirle para no aburrirlos con tantas palabras y los voy a dejar con el para dormir número 34, pero no se duerman todavía, escuchen las historias y después se duermen. Así que Magia, Historias y Leyendas se despide de ustedes para dejarlos con el para dormir. Nadie sabía con certeza cuándo había llegado. Algunos ancianos del lugar aseguraban haberlo visto por primera vez una mañana gélida, cuando la escarcha todavía adornaba los tejados y el aliento se volvía humo al hablar. Otros, en cambio, juraban haberlo visto ya en los días de lluvia suave y flores nacientes, como si hubiera brotado junto a los tulipanes silvestres que adornaban los caminos. Lo curioso es que nadie recordaba haberlo oído hablar. Nunca preguntó nada, nunca llamó a nadie, simplemente estaba. Su nombre, si es que realmente es el suyo, era Renar. Eso lo supieron porque un día apareció escrito con tinta desvaída en un cuaderno viejo que dejó olvidado una tarde sobre el banco. Pero para el pueblo entero, él era el abuelo silencioso, y ese título decía más de él que cualquier acta o apellido. Cada tarde, sin importar el clima, se sentaba en el mismo banco de la plaza, aquel que descansaba junto al pozo seco, bajo la sombra cambiante del viejo roble. El banco crujía levemente al recibir su peso. Su abrigo, color musgo y visiblemente remendado, parecía una segunda piel curtida por el tiempo. Sus zapatos no combinaban. Uno era de cuero agrietado, el otro de tela reforzada, y sobre su cabeza siempre la misma boina ladeada, como si un viento invisible la hubiera empujado años atrás y así se hubiera quedado. Renar no hablaba, no pedía nada, no extendía la mano ni buscaba limosna, solo observaba, con ojos tranquilos, oscuros y brillantes, como si en ellos se guardara el reflejo de un lago antiguo. Su rostro estaba surcado por arrugas profundas, pero no duras, eran suaves como las líneas de un mapa dibujado a mano. Su expresión no era triste ni alegre, solo pacífica, como si supiera algo que los demás no. La plaza era el corazón del pueblo, siempre viva con los sonidos de la infancia,
niños jugando, cuerdas golpeando el suelo, pelotas rebotando entre las risas, pasos apresurados, gritos de victoria y algún llanto esporádico. Y en medio de todo eso, el abuelo silencioso. Los niños al principio lo miraban con recelo. Algunos le lanzaban una mirada fugaz antes de seguir corriendo. Otros lo observaban más tiempo, preguntándose si alguna vez habría jugado a lo mismo, si alguna vez tuvo una pelota, o una cuerda, o amigos, pero ninguno se atrevía a hablarle. «No lo molesten», decían las madres, sujetando suavemente a los pequeños por los hombros. «Está cansado, déjenlo tranquilo». Los adultos también lo veían. Al pasar la plaza, algunos le dedicaban un gesto con la cabeza, un saludo silencioso sin esperar respuestas. Otros simplemente evitaban cruzar su mirada, como si su quietud fuera un espejo que les mostraba lo que nunca tenían tiempo de ver. Y así pasaban los días. Las estaciones cambiaban, los colores del pueblo variaban, las hojas caían, brotaban y volvían a caer. Pero el abuelo silencioso seguía allí, en su banco, como una estatua que respira, como el sol que se posa en el mismo rincón cada tarde, como el canto de los grillos cuando todo calla, como el silencio que, sin pedirlo, se hizo parte de todos. Fue una tarde como tantas otras. El sol comenzaba a teñir de cobre los muros de piedra del pueblo. Las sombras se alargaban y los niños corrían con la ligereza de quien aún no ha aprendido el peso del mundo. La plaza, bulliciosa como siempre, era un escenario de risas, saltos y carreras. Y como cada día, Renar estaba allí, sentado en su banco, observando en silencio. Pero entre todos los niños, Tomás era distinto. Era un niño de 8 años, de ojos curiosos y brillantes, con el cabello revuelto como si cada idea que pasara por su cabeza lo despeinara un poco más. Sus rodillas siempre tenían restos de tierra, sus dedos llevaban rastros de creyón y en sus bolsillos solía encontrarse canicas, hojas secas o alguna piedra que él juraba mágica. Esa tarde, Tomás llegó a la plaza más lento que de costumbre. No corrió hacia sus amigos, no gritó, no traía su pelota. En lugar de eso, llevaba entre sus brazos una vieja sartén de hierro, oxidada en los bordes, con el mango flojo y quemaduras que hablaban de muchos años al fuego. Su madre había querido tirarla esa misma mañana, pero él la rescató del montón de objetos para desechar, sin decir por qué. Cruzó la plaza con pasos decididos pero temblorosos. Sus amigos lo miraron extrañados, pero él no dijo nada. Caminó hasta el banco del abuelo silencioso. Se detuvo frente a él. El anciano lo miró con la misma serenidad con la que miraba a todos, sin sorpresa, sin preguntas. Tomás no dijo palabra, solo bajó la vista, extendió los brazos y colocó la sartén cuidadosamente a un lado del banco, como si depositara una ofrenda ante un altar invisible. Luego, sin atreverse a sostenerle la mirada, dio media vuelta y corrió. Corrió tan rápido que se cayó una de sus canicas por el camino, pero no se detuvo a recogerla. Renar no se movió, ni un gesto, ni un parpadeo. La sartén permaneció allí toda la tarde, al lado del anciano. Algunas madres lo notaron al pasar, algunos niños cuchichearon con picardía, pero nadie preguntó, nadie intervino. Era como si todos sintieran en lo más profundo que algo pequeño pero importante estaba ocurriendo, y que romper ese instante sería como interrumpir una sinfonía con un grito. El sol descendió lentamente, como si supiera que debía tomar su tiempo. Las campanas de la iglesia anunciaron la última hora del día. Las luces comenzaron a encenderse una a una en las ventanas del pueblo, y entonces ocurrió lo impensable. Renar se levantó, por primera vez desde que alguien pudiera recordar. Se puso de pie antes de que cayera por completo la noche. Lo hizo con calma, con una elegancia antigua, como quien sigue una rutina que no ha olvidado del todo. Tomó la sartén con ambas manos, la examinó brevemente bajo la tenue luz del crepúsculo y sin mirar a nadie,
comenzó a caminar. Sus pasos eran lentos. El bastón que muchos imaginaban que necesitaría nunca apareció. Cruzó la plaza bajo la mirada muda de algunos adultos y desapareció entre los caminos que subían hacia la colina. El viento arrastró su silueta y su abrigo como si fueran hojas de otoño. Nadie se atrevió a seguirlo. Nadie dijo nada. Solo Tomás, desde detrás de una columna, lo vio irse con los ojos muy abiertos y el corazón latiendo como un tambor. No entendía por qué, pero sabía que había hecho lo correcto, que la sartén no era solo una sartén, que de algún modo había despertado algo. Y esa noche, el silencio en la plaza fue distinto. No era vacío, era promesa. El pueblo despertó con un silencio inusual. No era el silencio habitual de las primeras horas, cuando el rocío aún adorna los pétalos y el viento apenas se atreve a soplar. Era un silencio sorprendido, contenido, como el instante antes de que alguien grite al descubrir algo imposible. Una tras otra, las puertas comenzaron a abrirse. Ventanas entornadas dejaron escapar susurros. Los pájaros ni siquiera alcanzaron a cantar cuando el primer murmullo se convirtió en voz. «Tú lo pusiste ahí». «No, mira el mío». «Madre, ven a ver». Frente a cada casa, algo diferente esperaba. En la entrada de la costurera Marta había una caja de hilos de colores imposibles de encontrar en la aldea. Colores como el vino profundo, el verde del musgo recién llovido y un dorado tenue que parecía atrapar la luz del sol. El herrero Olaf, al salir de su cabaña, se detuvo en seco. Junto a su yunque habían dejado un juego completo de herramientas, pinzas, martillos, limas, todas brillantes, afiladas como nuevas, pero con los mangos tallados con delicadeza, como si cada uno llevara un pequeño poema. En la puerta de la maestra de escuela, los escalones, que llevaban años agrietados, estaban completamente restaurados. La madera relucía y tenía grabadas pequeñas flores en cada peldaño, flores que solo crecen en los bosques altos del este. Pero lo más hermoso estaba en las casas donde vivían niños. Allí, sobre paños de lino bordado, reposaban dulces de miel y canela, panes de nueces, pequeñas galletas con formas de animales y estrellas. Algunos niños los miraban con asombro, otros rompían en carcajadas antes de probarlos, y había quien no podía evitar las lágrimas sin saber muy bien por qué. Tomás, al abrir su puerta, vio algo más, una pequeña caja de madera, redonda como un tambor. Estaba envuelta en una cinta azul. La abrió con las manos temblorosas. Dentro había una canica, pero no una canica cualquiera. Era de cristal puro, como una luz azulada en su interior que brillaba incluso en las sombras. Era su canica, aquella que se le había caído la tarde anterior al correr, y junto a ella un papel doblado, sin letras, solo un dibujo, una sartén y un corazón. Tomás la sostuvo contra su pecho y por primera vez entendió que el abuelo silencioso le había respondido. Mientras tanto, en la plaza los vecinos comenzaron a congregarse. Uno a uno, todos fueron llegando. La conversación era confusa, atropellada por la emoción. ¿Quién hizo esto? ¿Fue algún noble de paso? ¿Un viajero? ¿Un mago? ¿O fue...? Y como si una sola idea les cruzara por la mente al mismo tiempo, todos miraron hacia el banco junto al pozo. Vacío. El abuelo silencioso no estaba allí. Ni sus huellas, ni su abrigo, ni la sartén, nada. Como si la noche se lo hubiera llevado con el último rayo de la luna. Pero en el banco había algo que ninguno de ellos había visto nunca antes. Una nota. Un trozo de papel doblado con meticulosidad, sujeto por una piedra redonda, pulida por el tiempo. Tomás fue quien se acercó primero. Su respiración temblaba. Tomó la nota. El papel temblaba entre sus dedos, no por el viento, sino por la emoción. Sus labios se repitieron las palabras en silencio, como si al hacerlo pudiera comprenderlas más profundamente.
El verdadero amor no necesita palabras. Era una frase sencilla, pero en ese instante, cada persona en la plaza sintió que hablaba directamente a su alma. Nadie dijo nada durante unos segundos eternos. Solo se escuchaba el crujido suave de las ramas, el canto tímido de un gorrión rezagado y el eco lejano de una campana en alguna granja lejana. El pueblo entero, por un momento, se volvió tan silencioso como el abuelo Renard. Luego, poco a poco, comenzaron los gestos. Una madre abrazó a su hijo sin razón aparente. El herrero miró al carpintero y le ofreció una sonrisa de complicidad, como si ambos hubieran recordado algo que hacía años habían olvidado. La anciana Marta, que llevaba años sin hablar con su vecina por una vieja disputa de gallinas, cruzó la plaza y tomó su mano. El banco quedó vacío, pero no solo en lo físico. Era un vacío que dolía, como si alguien hubiera sacado un hilo invisible que unía a todos y ahora todos lo notaban. La ausencia de Renard era tan fuerte como su presencia, solo que ahora no podían mirarlo, solo recordarlo. Tomás se sentó en el banco, en el mismo sitio donde el anciano solía apoyar su espalda. Cerró los ojos. Podía imaginarlo allí, su boina ladeada, sus manos arrugadas sobre las rodillas, su mirada amable, paciente, como si hubiera estado esperando ese momento durante mucho tiempo. Y entonces lo entendió. Renard no había venido a pedir nada, había venido a darlo todo, sin palabras, sin condiciones, sin nombre completo ni historia conocida, solo amor. Y ese amor, tejido con actos invisibles, había dejado una huella más profunda que la de cualquier discurso o promesa. Era el tipo de amor que repara sin ser visto, que ofrece sin esperar aplausos, que observa sin juzgar y que desaparece justo cuando ha enseñado lo que vino a enseñar. El tipo de amor que cambia a un pueblo. Los niños, movidos por un impulso misterioso, comenzaron a colocar cosas en el banco. Un dibujo, una canica, una flor arrancada con torpeza pero entregada con el alma. En pocas horas, el banco del abuelo se convirtió en un altar de gratitud, humilde, desordenado y profundamente humano. La nota fue colocada en el centro, dentro de un marco improvisado hecho con ramas. Los días pasaron. La noticia viajó más allá del pueblo. Gente de aldeas vecinas venían a ver el banco del abuelo. Algunos se sentaban en él, otros dejaban pequeños objetos como ofrendas silenciosas. Muchos se quedaban simplemente en silencio, dejando que el viento les contara la historia. Y aunque Renard nunca volvió a ser visto, nadie volvió a sentirse solo en ese banco, porque algunos silencios, cuando son verdaderos, nunca se van del todo. No olviden suscribirse para más magia, historias y leyendas. Adeline creció en una aldea alejada del bullicio del reino, criada por su abuela materna tras la muerte de sus padres. La mujer era conocida por su sabiduría y sus costumbres extrañas. Entre los objetos heredados por generaciones, había un viejo espejo de marco oscuro, que siempre colgaba en una habitación que casi nadie usaba. Desde pequeña, Adeline escuchaba de su abuela que ese espejo no era común, solo reflejaba a las almas sinceras. A pesar de que la niña sentía una mezcla de respeto y temor por aquel objeto, con los años creyó que era simplemente una historia de fantasía. No le prestó importancia, aunque nunca se atrevió a mirarse por mucho tiempo. La muerte de su abuela no solo dejó a Adeline en un profundo silencio emocional, sino también frente a una herencia que no comprendía del todo. La casa, de techos bajos y vigas antiguas, era ahora suya. Cada rincón conservaba el aroma de la mujer que la crió, un leve perfume a lavanda y madera envejecida. No le pasó por la mente abandonarla. La idea de mudarse le parecía una traición. Permanecer allí no era solo una decisión práctica, sino un gesto de amor. Quedarse era una forma de mantener viva una parte de su abuela. Al ordenar los objetos del desván,
y los cuartos cerrados durante años, Adeline encontró cartas, libros polvorientos y frascos con plantas secas etiquetadas en caligrafía antigua. Nada de eso le sorprendió tanto como el espejo. Aunque siempre había estado presente en su infancia, solo ahora, al verlo, sin la presencia de su abuela, comprendió lo extraño de su existencia. Medía casi el alto de una persona, y su marco, de madera oscura tallada con símbolos que no sabía leer, tenía un aura inquietante. Recordó entonces las palabras de su infancia, aquellas advertencias sobre su poder para mostrar el alma. Movida por un impulso que no supo explicar, decidió colocarlo en la sala principal, cubriéndose al principio con una tela, como su abuela solía hacer. No le daba demasiado valor para ella. Seguía siendo un objeto oscuro, casi decorativo, una reliquia más que un artefacto mágico. No creía en esas cosas, o al menos eso se repetía. Al pasar los días, algunos vecinos se acercaron, más por curiosidad que por cortesía. Muchos habían conocido a su abuela y no todos con afecto. Algunos murmuraban que la anciana tenía conocimientos que no eran de este mundo. Otros aseguraban que la habían visto hablar sola frente al espejo, o que éste reflejaba cosas que no estaban en la habitación. Adeline escuchaba con una sonrisa discreta, sin prestar atención a los rumores, tratando de mantenerse en la cordura y no dejarse llevar por el folclore de la aldea. Su vida, por un tiempo, se volvió tranquila, aunque solitaria. Dedicaba las mañanas al cuidado del jardín, las tardes a ordenar los objetos heredados y las noches a leer las recetas y cartas de su abuela, tratando de entender si había algún mensaje oculto entre tantas palabras antiguas. Vendía algunas hierbas secas y remedios simples, con los que conseguía sobrevivir sin grandes necesidades. Pero esa paz no duró mucho. Poco a poco comenzaron a aparecer visitantes inesperados. No eran vecinos ni viejos conocidos, eran forasteros, atraídos por historias que se expandían más rápidos que la lógica. Hombres bien vestidos, mujeres de miradas inquisitivas, aprendices de alquimista, coleccionistas de rarezas. Todos preguntaban por el espejo. Algunos lo mencionaban directamente, otros lo hacían de forma más discreta, como si quisieran confirmar rumores sin parecer crédulos. Adeline empezó a sospechar que el legado que había recibido era más grande de lo que creía, que su abuela no le había dejado simplemente una casa y un espejo extraño, sino algo que la vida se encargaría de revelarle tarde o temprano. Y ese tarde o temprano parecía acercarse con cada nuevo visitante que tocaba a su puerta. Los días comenzaron a deslizarse con lentitud por la vida de Adeline, hasta que, una mañana de otoño, un carruaje elegante cruzó el sendero empedrado que conducía a su casa. Era inusual ver visitantes así en aquella aldea pequeña y silenciosa, donde los caballos eran de trabajo y no de exhibición, y donde los trajes lujosos desentonaban con las ropas sencillas de los aldeanos. Del carruaje descendió un hombre de porte impecable, sonrisa medida y voz serena. Se presentó como Rick, un comerciante de tierras lejanas, viajero constante, conocedor de reliquias, arte y propiedades antiguas. Dijo que pasaba por la región en busca de oportunidades, aunque su mirada sugería que ya sabía exactamente lo que buscaba. Desde el primer instante, Rick mostró un interés particular por la casa de Adeline. Hablaba con un tono amable y educado, pero cada frase suya parecía tejida con hilos de intención. Elogiaba la arquitectura antigua, la madera conservada, la ubicación estratégica entre colinas, pero más que todo, hablaba del carácter especial del lugar, y en cada pausa sus ojos se desviaban hacia el salón donde descansaba el espejo cubierto por la tela blanca. Adeline, acostumbrada a la desconfianza y a las palabras disfrazadas, intentó mantener cierta distancia, pero Rick era paciente, atento y sabía cómo entrar poco a poco en los espacios que otros cerraban con llave. Comenzó a visitarla con frecuencia, siempre con alguna excusa inocente. La compra de hierbas,
la curiosidad por la historia local, la necesidad de un mapa mejor para su viaje. Pronto llegó con flores, luego con libros, después con preguntas que sonaban a confesiones. Hablaba de una vida distinta, de ciudades lejanas, de días llenos de oportunidades, de futuros que no tenían por qué ser solitarios. Le contaba a Adeline que, con su inteligencia y temple, merecía algo más que el silencio de aquella casa vieja, que la belleza de su mirada no debía apagarse entre sombras y polvo. Era hábil. Su voz era como una brisa que acariciaba sin que uno notara la dirección del viento. Con el tiempo, Adeline comenzó a bajar la guardia. Aunque no lo decía en voz alta, sentía una mezcla de halago y temor. La presencia de Rick era reconfortante y al mismo tiempo desconcertante. No se sentía igual que con los demás, pero había algo en él, algo que no terminaba de encajar, como una pieza demasiado pulida en un rompecabezas rústico. Los aldeanos lo miraban con suspicacia. Algunos le preguntaban si todo estaba bien, si confiaba en él, si no era demasiado perfecto para ser real. Pero Adeline, sin estar ciega, comenzaba a abrir un espacio en su corazón que no se había atrevido a tocar desde la muerte de su abuela. Había una parte de ella que deseaba creer, aunque fuera por una vez, que alguien podía llegar sin intenciones ocultas, que no todos venían por el espejo. Sin embargo, Rick venía por algo más que compañía, y aunque su trato era impecable y su afecto parecía genuino, su interés por la casa, por los papeles de propiedad, por los objetos antiguos y en especial por el espejo, se hacía cada vez más evidente. Con cuidado y sin presionar, comenzó a insinuar la posibilidad de ayudarla a mudarse a otro lugar, más cálido, más adecuado para una dama como ella. Un sitio donde pudiera vivir sin preocupaciones por los recuerdos o los susurros de los vecinos, un sitio sin espejos. Adeline, aunque entre dudas, sintió que algo se estaba gestando en las sombras de esas palabras dulces, pero todavía no tenía pruebas, y el corazón, cuando quiere creer, encuentra 1000 maneras de cerrar los ojos. Lo que aún no sabía era que las palabras suaves, cuando esconden engaño, son más peligrosas que cualquier grito, y que el espejo que reposaba en su sala pronto se encargaría de mostrar lo que los ojos no podían ver. La confianza es una tela delicada. Se teje hilo a hilo, con paciencia, con gestos, con silencios compartidos. Pero basta un solo rasguño para que toda la estructura se deshaga en un instante. Adeline había comenzado a entregarse a la cercanía de Rick, no con entrega ciega, pero sí con esa mezcla de esperanza y temor que nace en quien lleva mucho tiempo sola. Por eso, el golpe fue aún más brutal cuando escuchó lo que no debía. Ocurrió en una tarde gris, mientras el viento soplaba como un presagio entre las grietas de la casa. Adeline regresó más temprano de lo esperado del mercado local. Había dejado la puerta entreabierta al salir, como era de costumbre. En el interior no esperaba encontrar a nadie, pero apenas pisó el zaguán, escuchó voces. No eran suyas. Se quedó inmóvil, contenida por un impulso instintivo. Las palabras llegaban desde el salón, donde reposaba el espejo aún cubierto. Reconoció la voz de Rick, aunque sonaba distinta, más baja, más seca, despojada de aquella dulzura habitual. La otra voz era desconocida, un hombre de tono más tosco, posiblemente un sirviente o socio, que había llegado sin ser anunciado. Lo que escuchó no era una conversación inocente, era un plan, un cálculo, una trampa cuidadosamente urdida. Rick hablaba con confianza, revelando que Adeline firmaría pronto un documento de cesión de propiedad, que no sospechaba nada, que el espejo, esa pieza valiosa que los nobles codiciaban, sería vendido por una fortuna, que la joven no tenía familia, ni recursos, ni siquiera un notario que la defendiera. Era, para él, una transacción segura, casi una victoria sin resistencia. Las palabras eran cuchillas, cada una rompía algo dentro de Adeline.
Primero la sorpresa, luego la incredulidad, después la indignación y por último el dolor. Un dolor agudo, limpio, que no nacía solo del engaño, sino de haber permitido que alguien llegara tan cerca del corazón. Retrocedió en silencio, no lo enfrentó en ese instante, no derramó una lágrima, no buscó explicaciones, solo caminó hacia su habitación, cerró la puerta y se sentó en el borde de la cama, mirando el vacío con los pensamientos desbordados. La voz de su abuela volvió a ella como un eco remoto. Le reconoció aquel día siendo niña, cuando preguntó por qué cubrían el espejo. Porque la verdad no siempre debe verse hasta que sea necesario, le había dicho. Adeline comprendió entonces que el momento había llegado. El espejo no solo era un legado, ni un misterio, era una prueba que debía usarse, no por venganza sino por justicia. Durante la noche, todo pareció transcurrir como de costumbre. Reed volvió a ser el mismo caballero amable de siempre, como si nada hubiera pasado. Pero Adeline ya no veía a un hombre, veía una máscara, un reflejo que pronto se pondría a prueba ante el único juez que no podía ser engañado, el espejo. Y en el fondo, sabía que el verdadero rostro de Reed no estaba en su sonrisa, ni en sus gestos, ni en sus promesas. Estaba en lo que el cristal revelaría o no revelaría. El amanecer llegó con una luz pálida, de esas que no calientan ni iluminan del todo. Era un día cualquiera para el resto de la aldea, pero no para Adeline. Esa mañana tenía el peso de una decisión tomada con el alma entera, sin vuelta atrás. Después de la traición descubierta, no hubo confusión en ella, tampoco rabia desbordada, solo la certeza absoluta de que algo debía terminar, no con gritos ni acusaciones, sino con la verdad, y no con la suya, sino la que el espejo, aquella herencia silenciosa, estaba destinado a mostrar. Durante la mañana, preparó todo con calma, limpiamente, como quien pone la mesa para una despedida. El espejo cubierto hacía semanas fue desvelado con cuidado. El paño que lo cubría cayó al suelo sin ruido, y el cristal, opaco al principio, pareció respirar al contacto con la luz. Volvía a mirar el mundo después de tanto tiempo dormido. Cuando Reed llegó, todo parecía en su sitio. Adeline lo recibió con amabilidad serena. Sonrió, habló con mesura, como si aún creyera en sus palabras. Él, confiado, no sospechó. Había llegado al borde de su plan. Un último paso, una firma, una victoria. No sabía que el suelo bajo sus pies ya había comenzado a resquebrajarse. Ella le propuso un gesto antiguo, una tradición de su familia. Le dijo, antes de tomar decisiones importantes, mirarse frente al espejo. Un acto simbólico, una muestra de fe y sinceridad. Reed aceptó sin titubeos. Tal vez pensó que era una superstición del pueblo, o tal vez no le importaba lo que mostrara el cristal, porque no creía que pudiera mostrar nada más que su propia imagen bien calculada. Se colocó frente al espejo con la misma elegancia que había exhibido desde el primer día. Se peinó con los dedos, acomodó su chaqueta, sostuvo la mirada, pero algo no encajó, no en el reflejo, sino en la ausencia de él, porque no estaba. Donde debería haber estado su imagen, no había nada, ni un rostro, ni una sombra. El cristal mostraba el marco de la sala, las paredes detrás, pero no a Rick. El vacío se volvió más evidente con cada segundo. No era un error de luz, ni una ilusión, era una omisión deliberada. El espejo no lo reconocía, o más bien no lo aceptaba. Rick palideció, dio un paso atrás, parpadeó, buscó explicaciones, pero no había nada que explicar, porque lo que el espejo no mostraba era la parte de él que intentaba ocultar, y aquello que no tiene verdad no puede tener reflejo. Adeline no necesitó decir palabras, tampoco lo enfrentó. No hubo gritos, reproches, ni confesiones forzadas. El espejo había dicho lo necesario, con un silencio que pesaba más que cualquier argumento. Rick salió de la casa sin mirar atrás.
Algunos dicen que corrió, otros dicen que se fue a su carruaje sin despedirse. Sea como fuere, no volvió más, y aunque intentó reescribir la historia en otros lugares, los rumores lo precedían, porque en un mundo donde las apariencias gobiernan, no tener reflejo es peor que tener una mala imagen. En la aldea, la historia se propagó como un fuego lento. Los vecinos hablaban del espejo que revelaba las verdaderas intenciones de las personas. Algunos lo llamaban el juicio de cristal, otros el ojo de la abuela, pero todos coincidían en una cosa: el espejo no mentía. Adeline, en cambio, no se jactó de lo ocurrido, no celebró su acierto, solo volvió a cubrir el espejo, con manos tranquilas y mirada firme. Sabía que el objeto había cumplido su propósito, pero también comprendía el peligro de dejar que otros buscaran en él una verdad que a veces es mejor descubrir en uno mismo. El espejo había hablado una vez y lo volvería a hacer solo cuando fuera necesario. No olviden suscribirse para más magia, historias y leyendas. En el corazón del reino de Valdoria, entre callejuelas empedradas y murallas de piedra, se alzaba el humilde taller de Rodrigo, un pintor de mirada melancólica y alma apasionada, conocido por plasmar en cada obra el rostro de una enigmática mujer. El artista se había ganado el sobrenombre de el pintor de los atardeceres. Mientras el sol se despedía con destellos dorados, Rodrigo trabajaba sobre un gran lienzo. Sus pinceles danzaban al compás del viento que se colaba entre las ventanas. Su aprendiz, Mateo, un joven entusiasta con gran aspiración de aprender el arte de la pintura, observaba con asombro: «Maestro, ¿por qué insistes en retratar siempre a esa dama? Nunca la he visto en el reino. ¿De dónde proviene su imagen?», preguntó Mateo, señalando el rostro delicado que emergía en la pintura. Rodrigo, sin apartar la vista del lienzo, respondió con una voz pausada y cargada de nostalgia: «Es un secreto, muchacho. Ella habita en un lugar al que pocos pueden acceder. El crepúsculo, esa frontera entre el día que muere y la noche que nace. Allí, entre sombras doradas y luces agonizantes, su esencia se revela fugaz. Cada pincelada que trazo es como una plegaria muda, un intento de atrapar lo que no se puede tocar, y en cada atardecer siento que su silueta me observa desde lo invisible, como un susurro que se niega a extinguirse». Aquel día, entre los tonos anaranjados y rosados que pintaban el cielo como un mural de fuego y carmesí, el aire parecía cargado de electricidad, como si el universo mismo contuviera el aliento. Un murmullo imperceptible recorría las piedras del taller y el lienzo temblaba ligeramente bajo el pincel de Rodrigo, como si presintieran la cercanía de algo sagrado e irremediable. Cada sombra proyectada por la luz del ocaso parecía adquirir vida, y el corazón del pintor latía con una mezcla de temor y anhelo. Era un instante suspendido entre la realidad y el sueño, un preludio de la llegada ineludible del destino. Era una tarde fresca de otoño, de esas de las que las hojas secas crujen bajo los pies como susurros de antiguos secretos. El sol, ya bajo, lanzaba rayos oblicuos que se filtraban bajo las vidrieras del taller, tiñendo el ambiente de tonos dorados y cobrizos. De pronto, el titinear del timbre irrumpió con un eco inesperado, rompiendo la quietud como una nota disonante en una sinfonía silente. Rodrigo levantó la vista justo cuando la puerta se abrió lentamente y el aire se tornó más denso, como si el mundo contuviera el aliento. En el umbral, envuelta en una luz que no parecía pertenecer al mundo terrenal, se materializó la figura de la mujer. Era como si hubiese surgido directamente de uno de sus lienzos. Su porte majestuoso, la quietud de sus movimientos y un vestido que caía con elegancia serena sobre su silueta, confeccionado en telas que parecían susurrar al rozar el suelo. Su belleza no era de esta época, ni de este mundo. Era el reflejo de siglos, la memoria de un linaje,
un rostro que evocaba ancestrales historias que el viento se había encargado de dispersar. ¿Quién anda ahí?, preguntó Mateo con la voz temblorosa, mientras Rodrigo se levantaba de su silla con gesto de asombro. La mujer, con voz serena, respondió: «Soy Serafina, la musa de tus cuadros», dijo con una voz que parecía envolver la estancia, tan serena como un arroyo en calma, pero con una firmeza que no admitía dudas. «He recorrido senderos olvidados, dormido entre nieblas antiguas y aguardado siglos en los márgenes del tiempo. He venido buscando respuestas, y la luz del crepúsculo, la misma que guió tu pincel una y otra vez hacia mi rostro, me trajo hasta aquí». Rodrigo, con el corazón acelerado, se inclinó ante ella. «Serafina», murmuró Rodrigo, con la voz quebrada por la emoción, «tu imagen ha sido mi inspiración y mi tormento, el faro y la tempestad de mi existencia. He soñado contigo en noches febriles, he buscado tus rasgos en los rostros de las multitudes, y cada lienzo que he pintado ha sido un intento desesperado de comprenderte. Dime, te lo ruego, ¿qué secretos ocultas en ese rostro que tanto me obsesiona? ¿Qué historia se esconde tras esos ojos que parece contener siglos de silencio?» Serafina suspiró, sus ojos reflejando siglos de dolor y esperanza. «Mi alma y la de mi linaje han sido atrapadas por una maldición ancestral. Hace generaciones, uno de mis antepasados, un noble de corazón rebelde, se enamoró perdidamente de una doncella de sangre humilde. Ese amor, tan puro como desafiante, provocó la ira de la corte y empujó a su familia a sellar un pacto oscuro con fuerzas que prometieron borrar toda deshonra. A cambio, nuestras almas quedaron condenadas a vagar en el límite entre la luz y la sombra, entre el recuerdo y el olvido. Desde entonces, la imagen de aquel amor perdido ha buscado redención en los corazones sensibles. Y tú, Rodrigo, lo has captado sin saberlo, cada vez que tu pincel se dejaba llevar por el crepúsculo». En ese instante, Mateo intercambió una mirada con Rodrigo, y en sus ojos brillaba algo más que simple curiosidad. Era asombro, temor y una chispa de revelación. Sintieron ambos, sin necesidad de palabras, que el mundo había girado de forma irrevocable. Lo que hasta entonces había sido un juego de pigmentos y visiones se transformaba ahora en una travesía real, una odisea que los llevaría más allá de los confines del arte, hacia los dominios del mito, del amor eterno y de los secretos enterrados en el tiempo. Para desentrañar el misterio, Rodrigo y Serafina buscaron la ayuda de diversos personajes, cada uno portador de fragmentos del pasado. Entre ellos se encontraba la sabia Tania, una anciana custodia de tradiciones olvidadas, y el valeroso caballero Alarico, quien había servido en las cortes reales y conocía las intrigas que conmovían la historia del reino. En una oscura posada, alrededor de una mesa iluminada por velas, se congregaron los tres. «Yo he escuchado leyendas sobre un antiguo linaje de guardianes del crepúsculo», comentó Tania, dejando caer un pergamino gastado sobre la mesa. «Se decía que sus destinos se selló con la traición de un amante codicioso de poder, un caballero que fingió amar a la heredera del linaje solo para acceder a los secretos del crepúsculo. Cuando obtuvo lo que deseaba, entregó a su amada a las fuerzas oscuras que juró combatir, sellando un juramento de sangre con entidades sombrías que exigieron como precio el alma de toda su estirpe. Desde entonces, la maldición persiste como un eco de su traición, arrastrando generaciones tras generación a una existencia entre la sombra y la nostalgia». Alarico añadió con voz grave y respetuosa: «Las crónicas del Castillo Real hablan de un pacto maligno sellado en una noche sin luna, cuando las llamas de la ambición ardían más fuertes que la razón. Aquel pacto entregó a la descendencia de los guardianes del crepúsculo a la sombra perpetua. Se dice que los nobles implicados prometieron sus almas a un ente olvidado, a cambio de poder y longevidad, traicionando así los protectores del equilibrio entre la luz y la oscuridad. Desde entonces, la maldición se cierne como una nube espesa sobre los herederos, y solo un acto de sacrificio puro
guiado por la revelación de la verdad más profunda, pueden romper las cadenas que los atan al olvido. Serafina, con lágrimas reprimidas en los ojos, confesó: soy heredera de ese linaje. Mi imagen ha vagado en tus cuadros, Rodrigo, como un eco de la esperanza que clama por redención, una sombra persistente que se niega a desaparecer. Cada trazo que has dado ha sido como un llamado que mi alma ha seguido a través de los siglos. Pero ahora el tiempo del lamento ha terminado. Debemos viajar a los lugares olvidados, los salones caídos del antiguo castillo de mi estirpe, los jardines donde florecieron los primeros pactos y los bosques donde los susurros aún guardan la verdad. Allí se oculta la llave, dispersa en fragmentos de memoria, que romperá este hechizo maldito y devolverá la luz a mi linaje. Rodrigo, impresionado, asintió. Entonces partiremos mañana al alba. El fuego del hogar proyectaba sombras danzantes sobre las paredes del taller, como si presagiaran los destinos que se entrelazarían con el suyo. Mi pincel será el instrumento para revelar la verdad oculta tras el velo del tiempo. Esta vez no pintaré solo por inspiración, sino por justicia, por redención y por ti, Serafina. Que el arte sirva como espada contra el olvido y como luz en la noche que nos aguarda. Mateo, que había escuchado en silencio hasta entonces, se acercó con los ojos brillantes por una mezcla de emoción y temor. Entonces no vais solos, dijo con voz firme pero respetuosa. Si algo he aprendido de observar tus pinceles, maestro, es que el arte también es valentía. Yo os acompañaré. Rodrigo lo miró con una mezcla de sorpresa y orgullo. Extendió la mano y le apretó el hombro. Gracias, Mateo. Quizás el pincel más joven también tiene un destino que cumplir en este lienzo que es la historia. Serafina embozó una leve sonrisa, como si esa decisión ya hubiese sido escrita en las estrellas mucho antes de que se pronunciara. El grupo se adentró en territorios inexplorados, antiguos castillos en ruinas, bosques encantados y aldeas donde el tiempo parecía detenerse. Durante el camino surgieron nuevos personajes que se unieron a la causa. Entre ellos estaba Elías, un trovador errante cuyo canto llenaba de esperanza a los corazones. Su laúd, adornado con tallas de lunas y estrellas, emitía notas que parecían despertar memorias dormidas en los lugares por donde pasaban. Tenía el don de transformar el dolor en melodía, y en cada aldea que atravesaban, sus canciones sembraban consuelo y valor. Junto a él caminaba Elena, una joven de mirada aguda y mente despierta, astuta heredera de una familia arruinada por intrigas palaciegas. Su conocimiento de las rutas ocultas y los secretos de la nobleza caía como oro entre los dedos de la compañía. Con un puñal oculto bajo su capa y un mapa grabado en la memoria, Elena guiaba al grupo entre ruinas olvidadas y pasadizos sellados por el tiempo. Había jurado descubrir la verdad que había destruido a su linaje, y en el viaje, con Serafina y Rodrigo, hallaba un propósito que iba más allá de la venganza, la posibilidad de justicia. Mientras caminaban por un denso bosque, bajo la atenta mirada de árboles milenarios, Elena comentó: este lugar guarda memorias. Cada crujido de las hojas parece contarnos historias de amores prohibidos y alianzas rotas. Elías, aferrado a su laúd, entonó una suave melodía. Escuchad, mis amigos, las voces del pasado que nos guían, pues en cada nota se esconde la llave de la redención. La armonía de sus palabras y acordes se mezclaba con el crujir del bosque, llenando de determinación a la compañía. Cada paso los acercaba a la torre olvidada donde se hallarían las respuestas definitivas. Tras semanas de arduo viaje, entre sendas borradas por el tiempo y pasos guiados por canciones antiguas, la compañía finalmente llegó a una torre en ruinas, solitaria y majestuosa. Estaba situada justo en el límite donde la luz del día comenzaba a rendirse ante la penumbra de la noche, como si fuera el núcleo de aquel eterno crepúsculo que tanto inspiraba a Rodrigo. La edificación de piedra ennegrecida por siglos de viento y magia estaba cargada de energías místicas. Se alzaba como un espectro del pasado que residía al olvido,
y era reconocida entre las leyendas como la Torre del Destino. Sus muros, cubiertos de musgo y de glifos desgastados, parecían susurrar con la brisa de la tarde, invitando y advirtiendo al mismo tiempo. En su presencia, hasta el aire se volvía más denso, y cada miembro de la compañía sintió que el instante de la verdad había llegado. En el umbral de la torre, rodeados por murallas desgastadas por el tiempo, los personajes se prepararon para el enfrentamiento final. Rodrigo desempolvó sus pinceles, mientras Serafina se adelantaba con determinación. «Este lugar es el epicentro de la maldición», dijo. «Aquí se conjuraron los designios de un pasado lleno de traición y sacrificio. Mi liberación y la redención de mi linaje depende de lo que hagamos en este instante». Alarico, empuñando su espada, replicó: «Los espectros del pasado acechan estas paredes. Debemos actuar con valor y honrar la memoria de aquellos que lucharon antes que nosotros». En medio de la tensión, Tania recitó un antiguo conjuro mientras Helena y Elías vigilaban la entrada. La atmósfera se volvió electrizante y una sombra oscura emergió desde las profundidades de la torre. Con voz gutural, la entidad susurró: «¿Quién osa desafiar el destino? Vuestra sangre de guardianes ya ha sido marcada». Ante tal amenaza, Rodrigo se adelantó y con el pincel en mano comenzó a trazar líneas luminosas en un gran lienzo que portaba consigo la esperanza de la redención. Con cada trazo, los muros parecían encogerse y las sombras se retrocedían. Serafina, con lágrimas de lucha en los ojos, dijo: «Rodrigo, pinta la verdad, que cada color revele el camino hacia la liberación de mi alma, que cada trazo despierte las memorias dormidas de los que fuimos y de los que aún podemos ser. No temas al dolor que surge en el lienzo, porque solo atravesándolo podremos quebrar las cadenas del pasado. Haz del arte una herida abierta que cicatrice con luz». El pincel se movía al compás de un destino forjado en el coraje, y los compañeros observaban cómo, ante el lienzo, la maldición comenzaba a disiparse. El clamor de la antigua maldición se transformó en un silencio esperanzador. Incluso Elías entonó: «Hoy, en el ocaso, se forja un nuevo amanecer para nosotros y para el linaje perdido». La última pincelada de Rodrigo marcó el fin del hechizo. Una luz cegadora, tan intensa como el primer amanecer del mundo, inundó la torre, deshaciendo siglos de oscuridad que se desmoronaban como polvo entre los dedos del tiempo. Serafina, liberada de la prisión mágica, se transformó ante los ojos de sus compañeros. Su cabello flotaba como hilos de luz al viento, sus ojos brillaban como luceros al alba, y su piel resplandecía con la misma calidez que un atardecer eterno. Era como si el crepúsculo mismo hubiera decidido conceder su bendición encarnándose en ella, en un instante que nadie se atrevería jamás a olvidar. «Estás libre, Serafina», murmuró Mateo, incapaz de contener las lágrimas que resbalaban por sus mejillas. «Libre de verdad». Ella le tomó la mano con dulzura y le dedicó una sonrisa que llevaba siglos contenida. «Gracias, joven guardián del arte. Sin tu valor y tu fe, esta luz no habría encontrado su camino». Rodrigo cayó de rodillas, no por agotamiento, sino por reverencia. «He pintado 1000 crepúsculos, pero ninguno como este, porque este tiene nombre y alma». Serafina asintió, y al alzar la vista al cielo que se abría sobre la torre, dijo: «El pasado ha sido redimido. Que comience ahora el tiempo de la luz». Rodrigo, con la voz entrecortada por la emoción, susurró: «Tu liberación era la clave de mi inspiración. Hoy el arte ha sellado un destino de renovación». Serafina, con gratitud y orgullo, respondió: «Gracias a todos. Este viaje no solo ha restaurado mi alma, sino que ha unido a aquellos olvidados por el tiempo. Que cada uno de vuestros corazones se recuerde que, en los rincones más oscuros, siempre brilla la luz de la esperanza». Alarico asintió con honor y valentía, mientras Tania y Helena compartían una mirada cargada de significado, como dos mujeres que habían visto los hilos del tiempo entretejerse en un nuevo destino. La sabia alzó la vista al cielo,
por un instante, murmurando una bendición ancestral en idioma olvidado. Elías, con una sonrisa triste y sincera, ofreció una última melodía, suave como el suspiro de un sueño cumplido, que se perdía en el viento como una promesa de paz eterna. El pueblo de Valdoria, al enterarse de la hazaña, celebró el renacer de la esperanza en una gran fiesta en la Plaza Mayor. Las leyendas de la Torre del Destino y del Pintor de los Atardeceres se transformaron en cantos que atravesaron las eras, recordando a todos que incluso en el ocaso se esconde la promesa de un nuevo amanecer. No olviden suscribirse para más magia, historias y leyendas. La primavera había llegado a la aldea de Lunaria, y con ella el aroma de lilas, las caricias de la brisa tibia y los cantos de los mirlos. En el jardín trasero del monasterio, donde los monjes cultivaban hierbas y flores para sanaciones, trabajaba Elisa, una joven jardinera de mirada serena y manos suaves como la tierra húmeda. Cada año, cuando los primeros capullos de lirio abrían sus pétalos al sol, Elisa visitaba el viejo sauce que crecía en la colina. Nadie sabía por qué, pero lo hacía siempre el mismo día, el primer plenilunio de la primavera. Aquel año, mientras acomodaba sus cestas de flores al pie del árbol, escuchó un crujido entre los arbustos. Se giró con cautela y, para su sorpresa, encontró a un hombre apoyado contra el tronco del sauce. Estaba herido, la armadura manchada de barro y sangre, y su mirada, aunque cansada, era profunda. «Por los cielos, ¿estás bien?» «He visto a este árbol en mis sueños. No sé cómo llegué hasta aquí». Elisa, sin pensarlo, tomó su frasco de té de lavanda y se arrodilló a su lado. «No habléis más, vuestra herida sangra, os ayudaré». El caballero la miró fijamente mientras ella limpiaba su costado. «Os conozco. Hay algo en vos, vuestro rostro, parece de otra vida. Quizás solo habéis soñado, este lugar tiene extrañas memorias». Elisa llevó al forastero al monasterio, donde los monjes lo cuidaron. No recordaba su nombre, ni de dónde venía, solo el sauce. En las noches deliraba en voz baja: «Elisa, promesa, bajo el sauce». Ella lo escuchaba desde la puerta, el corazón latiendo con fuerza. ¿Por qué conocía su nombre? ¿Por qué sus palabras hacían eco en su alma? Una tarde, mientras le cambiaba las vendas, él la miró con los ojos claros como el cielo tras la lluvia. «He recordado algo. Mi nombre, soy Kailen». «Kailen, es hermoso». «Y también recordé esto, un juramento. Alguien me tomó de la mano, bajo un sauce como este, y prometimos que, sin importar el tiempo, nos encontraríamos cada primavera». Elisa, temblando: «Yo también lo soñé». Una anciana del pueblo, al verlos juntos, susurró que ya había visto ese encuentro antes. Les contó una leyenda olvidada: dos amantes separados por la guerra y la muerte, que habían prometido encontrarse una y otra vez, renaciendo en cada era, hasta cumplir su promesa. Elisa y Kailen comenzaron a recordar fragmentos de otras vidas, ella como doncella de un castillo en ruinas, él como escudero que nunca regresó. Otras veces, en otras tierras, sus almas se buscaban sin encontrarse. «Esta vez no voy a perderte, ni yo a ti». Cuando Kailen sanó por completo, regresaron al árbol. Elira extendió la mano y él le tomó con ternura. «Aquí nos prometimos, en este mismo lugar, y aquí lo cumplimos». El sauce se meció suavemente, como si aprobara el reencuentro. Elisa y Kailen se abrazaron, sintiendo que, por fin, la historia de sus almas errantes había encontrado su capítulo final. Y cada primavera, mientras los pétalos caen como lluvia dulce, el sauce guarda silencio, sabiendo que dos corazones volvieron a encontrarse como lo prometieron. Pasaron los días y la historia de Kailen se fue aclarando.
Había sido enviado por su familia, nobles del sur, a servir en una guerra del norte, pero su corazón lo guiaba siempre al mismo sueño: un sauce, una promesa, una mujer de ojos verdes. Un día llegó al monasterio una joven elegante, vestida con ropaje de terciopelo azul, montada en un corcel blanco. Su nombre era Lady Lisandra, y decía venir en busca de su primo perdido, Kailen. Lady Lisandra, sonriendo: Kailen, te creíamos muerto. La casa solar aún guarda tu lugar. Kailen, dudando: Lisandra, es bueno ver un rostro conocido. Elisa observó desde lejos. Lady Lisandra era bella, inteligente y se movía como una flor noble en medio de un jardín humilde. Reía con Kailen, le tocaba el brazo al hablar y él, aunque incómodo, no la apartaba. Elisa, pensando para sí misma: ¿y si su mundo es demasiado alto para el mío? ¿Y si su promesa no era conmigo? Esa noche, Elisa no fue al sauce, permaneció en su cabaña, observando las flores marchitas. Kailen la buscó. ¿Por qué no viniste hoy? El sauce te esperaba y yo también. Elisa, mirándolo, le dijo: tal vez deberías esperar con Lady Lisandra. Ella parece recordar más de ti que yo. ¿Celos? ¿Es eso lo que sientes? No lo sé. Solo temo no ser suficiente para quien ha vivido entre salones dorados. Kailen, acercándose, le dice: Elisa, en todas mis vidas soñadas eras tú. No importa dónde haya nacido, lo importante es dónde quiero quedarme, y es aquí, contigo. Al día siguiente, Lady Lisandra se despidió, o al menos eso hizo creer. Antes de partir, le entregó a Kailen un relicario. Lo llevabas contigo cuando desapareciste. Lo encontré entre tus cosas. Kailen lo abrió. Dentro había una pequeña hebra de cabello castaño, atada con un hilo verde, y un papelito deshecho por el tiempo donde aún podía leerse: nos encontraremos bajo el sauce, lo juro. Elisa, al ver el relicario: ese lazo es mío, lo perdí cuando era niña. Kailen, conmovido: y lo llevé conmigo, aún sin saber por qué. El destino no olvida, solo espera. Esa noche, mientras los monjes dormían, Lisandra se reunió en secreto con un mensajero encapuchado. Quiero que vigiles a la muchacha. No confío en esa campesina. Algo hay en ella que lo retiene aquí. ¿Deseas que desaparezca, mi señora? Lisandra, mirándolo con severidad: aún no. Pero si intenta alejarlo de su deber, actuarás. Mi primo tiene una obligación con nuestra casa. No puede desperdiciarse por un susurro del campo. Al día siguiente, Lisandra permaneció en la aldea alegando querer descansar, pero cada gesto estaba medido, cada mirada dirigida a sembrar dudas. ¿Sabéis cuántas mujeres han prometido amor eterno a un caballero herido, Elisa? Muchas, pero pocas comprenden lo que es vivir entre nobles. No basta con flores y tierra. Elisa, con voz firme: tampoco basta con apellido para llenar un corazón vacío. Una mañana, Kailen desapareció. Su armadura no estaba, ni su capa, solo una nota breve: debo recordar quién soy, no me busquéis. Elisa corrió al sauce, pero no lo encontró. En el monasterio nadie sabía nada. Solo Lisandra la observaba desde una ventana, bebiendo de una copa de cristal oscuro. Durante días, Elisa lo buscó, y finalmente un joven pastor le habló de un campamento de soldados en las ruinas del fuerte Torwen, al sur. Elisa caminó 3 días. Al llegar, encontró a Kailen entrenando, frío y distante. ¿Por qué huiste? Kailen la miraba. Lisandra me habló, me recordó que tengo un deber, no soy un hombre libre. ¿Y tus sueños? La promesa, el relicario. Kailen, con voz rota, le dijo: no puedo más con esta guerra entre lo que deseo y lo que esperan de mí. Entonces ya no recuerdas lo que vale un juramento hecho bajo el sauce. Esa noche, mientras las estrellas brillaban solas, Kailen se despertó sudado. En su sueño, el sauce lloraba, sus ramas marchitas.
El relicario ardía en su pecho. Recordó a Elisa, la risa entre las flores, la paz de su mirada. Comprendió. Al volver al campamento, Lisandra lo esperaba con un nuevo emblema para él. Con esto, retomarás tu lugar como capitán del estandarte solar. Juntos devolveremos el honor a nuestra casa. Kaelen rompiendo el emblema. No necesito un estandarte si tengo raíces. Lisandra sorprendida, elegirás a una aldeana sobre todo esto. Elira no es una simple aldeana, es mi verdad. Y sin mirar atrás, partió bajo la lluvia hacia Lunaria. Elira estaba en el sauce, bajo la luna. No lloraba, pero sus manos temblaban. Cuando Kaelen apareció, empapado, su corazón se encendió. Kaelen, jadeando, le dijo: te fallé, pero no otra vez. Elira, ¿y si vuelves a intentar separarnos? Entonces lucharemos juntos. Se abrazaron bajo la lluvia, y cuando sus labios se unieron, el sauce floreció antes de tiempo, cubriéndolos con un halo de pétalos. Esa primavera se plantó un segundo sauce junto al primero. Bajo su sombra, Elira y Kaelen se dieron la mano y susurraron su amor eterno. Y cuando los años pasen y el viento sople entre las ramas, se escuchará la risa de dos almas que, a pesar del tiempo y la duda, aprendieron a amarse en todas sus formas. Lisandra partió, humillada pero no vencida, jurando que el amor no puede desafiar por siempre los designios del poder, pero en el corazón de Lunaria, cada primavera, el sauce florece como una llama viva. No olviden suscribirse para más magia, historias y leyendas. En una fresca noche otoñal, con hojas doradas que danzaban al ritmo de un viento suave, la joven noble Anaís regresaba al palacio. Su carruaje, adornado de cortinas de terciopelo burdeos, se deslizaba por las empedradas calles tras una velada espléndida en un baile ofrecido en honor a la familia real. Vestía un elegante vestido de seda azul, con bordados plateados, y su rostro, aún iluminado por las luces del salón de baile, reflejaba una mezcla de alegría y agotamiento, mientras su escolta real se dispersaba en las sombras del callejón por un momento. Anaís descendió brevemente del carruaje, atraída por una presencia inesperada. Mientras cruza un estrecho callejón, se encuentra con un mendigo de mirada intensa y voz temblorosa. Sin mediar demasiadas palabras, el anciano extiende su mano temblorosa ofreciéndole una rosa de pétalos inusuales, de un rojo profundo que parecía irradiar un leve brillo. Anaís, sorprendida por la belleza y el aura misteriosa de la flor, decide aceptarla. Aquella noche, en su habitación adornada de lujo y secretos, donde tapices de seda colgaban de las paredes y candelabros de cristal bañaban todo con una luz tenue, Anaís colocó la rosa sobre una repisa junto a un espejo antiguo. El silencio reinaba en el ambiente hasta que, súbitamente, un murmullo emergió de los pétalos. La flor se abrió con lentitud, como si respirara, y de su interior brotó una suave melodía que parecía flotar en el aire, etérea y melancólica. La canción, delicada como un suspiro, culminó pronunciando un nombre desconocido, envuelto en un eco que resonó en el alma de Anaís, como una advertencia del destino. La sensación de intriga y desconcierto se apoderó de la joven, que no logra olvidar las palabras susurradas por la misteriosa flor. Al amanecer, Anaís se despierta con el eco del canto de la rosa aún en sus oídos. Se incorporó en la cama, tocándose el pecho, como si pudiera atrapar el último susurro en el aire. ¿Qué significa ese nombre?, murmuró, mirando la rosa con temor y fascinación. Confundida y angustiada, trató de comprender el significado de aquel nombre pronunciado la noche anterior. Durante el desayuno, se lo mencionó en voz baja a su doncella. «Milady, nunca he oído hablar de alguien con ese nombre», respondió la criada nerviosa. «Pero escuche esto. Esta mañana han encontrado a un hombre sin vida junto al río. Dicen que nadie lo conocía». Pocos días después,
la noticia macabra se esparcieron por la villa. El nombre anunciado por la flor coincidía con el del hombre hallado sin vida. Anaís quedó paralizada. «No puede ser una coincidencia», susurró mientras sostenía la rosa entre sus dedos. Intrigada y aterrorizada, comenzó a sospechar que la flor no era un mero adorno, sino un oráculo destinado a revelar destinos fatídicos. Las noches siguientes, incapaz de conciliar el sueño, se sentaba frente a la flor, esperando. «Dime, ¿quién será el próximo?», preguntaba con voz entrecortada. Y la flor respondía, entonando melodías nuevas, cada una con un nombre distinto. Anaís anotaba cada uno con manos temblorosas. Pronto se hizo evidente que la muerte llegaba, inminente, a quienes la voz anunciaba. El miedo comenzó a apoderarse de ella, pero también una creciente determinación de descubrir el origen de aquel mal. La vida en el palacio se transformaba en un ambiente tenso y desconcertante. Los pasillos, antes llenos de risa y música de laúd, se volvieron mudos testigos de miradas huidizas y susurros nerviosos. Los sirvientes evitaban cruzar palabras con la joven noble, temerosos de las historias que comenzaban a circular. En los salones, los nobles murmuraban entre copas de vino, lanzando indirectas disfrazadas de cortesía. «Dicen que la joven Anaís habla con una flor que canta nombres malditos», comentó una dama de la corte, mientras fingía contemplar una pintura, «y que cada corte anunciado cae muerto al poco tiempo», añadió su compañero bajando la voz. Anaís, consciente de las habladurías, caminaba por los corredores con el ceño fruncido, los dedos entrelazados en tensión constante. Su mente solo albergaba una pregunta: ¿hasta cuándo podré contener esta oscuridad sin que consuma todo lo que amo? Anaís se encierra en sus estudios, investigando leyendas y antiguos rituales en busca de respuestas. Recurre a los libros olvidados de la biblioteca, donde haya menciones de una rosa encantada, que según antiguas crónicas, llevaba consigo una maldición tan poderosa como el destino mismo. En paralelo, la joven revive los recuerdos de su infancia, momentos en los que el amor florecía en su corazón sin atadura. Entre esos recuerdos se destacaba la imagen de un joven apuesto y bondadoso, Alejandro, a quien había amado desde la adolescencia. Recordó el día en que, ocultos entre los rosales del jardín trasero, él le dijo con una sonrisa tímida: «Si alguna vez estás en peligro, no dudes en llamarme. Aunque tenga que cruzar el mundo, iré a tu lado». Anaís cerró los ojos, sintiendo cómo aquella promesa olvidada vibraba en su pecho. La memoria de su voz era tan vívida que casi podía oírla de nuevo, mezclada con el susurro de la rosa. «Alejandro», susurró con voz temblorosa, «no puede ser casualidad». Poco a poco, la conexión entre la maldición de la rosa y la sombra del pasado comenzaba a entrelazarse con su presente. La flor, el nombre, la promesa, todo parecía formar parte de una misma urdimbre tejida por un destino que se negaba a ser ignorado. Durante una de las noches en las que la luna llena iluminaba el antiguo jardín del palacio, la brisa mecía suavemente las hojas plateadas de los sauces, y el murmullo del estanque parecía contener la respiración del universo. En medio de ese silencio sagrado, la rosa reposaba en un altar improvisado, formado por piedras antiguas y encajes ceremoniales. Comenzó a vibrar con un resplandor tenue. Un destello rojo se expandió entre los pétalos, y la flor entonó su melodía habitual, una canción susurrada por siglos de magia y lamento. La voz emergente era más intensa, más humana, como si un alma atrapada hablara a través de ella. Cada nota parecía golpear los hilos invisibles del destino. Anaís, de pie frente al altar, sintió que el tiempo se detenía. Su respiración se entrecortó cuando la rosa pronunció el nombre que temía oír más que ninguno: Alejandro. Esta vez, la voz de la flor titiló, con una intensidad inusitada, y el nombre que emergió de su canto hizo detener el corazón de Anaís. Era el nombre de Alejandro. La revelación causó una agitación incontrolable en el alma de la joven. Mientras el eco del nombre se desvanecía en la oscuridad,
La idea de perder a su amado en manos de una fuerza ineludible la abrumaba. El dilema era brutal: aceptar el implacable designio que amenazaba con separarlos o arriesgarse a desafiar la maldición, buscando una forma de romperla a costa de sacrificar el orden natural del destino. Anaís decide buscar respuestas más allá del palacio. Envuelta en una capa de lana oscura, emprendió el viaje en silencio, bajo cielos plomizos y caminos enlodados. Recurrió a curanderos, sabios y antiguos guardianes de saberes prohibidos, cruzando aldeas olvidadas y templos cubiertos de musgo. En una cabaña alejada del mundo, un anciano de voz rasposa la recibió con ojos que parecían ver más allá del tiempo. «La rosa no canta por azar, joven noble», dijo el anciano mientras removía un cuenco de hierbas humeantes. «Es un lazo con los antiguos pactos. Si deseas quebrar su voz, deberás pagar con algo que no pueda ser reemplazado». «¿Y si el precio es mi vida?», preguntó Anaís sin apartar la mirada. «Entonces vivirás en otros, en los que salves, pero perderás lo que eres». El anciano le habló de un ritual ancestral capaz de romper maldiciones impuestas por entes oscuros. El proceso, sin embargo, no era desprovisto de sacrificios. Debía ofrecer un precio invaluable, quizás hasta el de su propia esencia, para alterar el curso ya escrito por la Rosa Encantada. Más tarde, en una biblioteca subterránea custodiada por monjes del silencio, uno de ellos le mostró un códice antiguo. Este libro habla de un pacto sellado entre la humanidad y las sombras en el amanecer de los tiempos. La rosa es un fragmento de ese lazo. Romperlo puede despertar aquello que duerme. A lo largo de un intenso periplo, la joven descubrió que la maldición de la flor estaba ligada a un pacto olvidado entre fuerzas sobrenaturales y la humanidad. En este viaje interior y exterior, se enfrentó a pruebas de fe, lealtad y amor. Ayudar a un niño enfermo sin esperanza, proteger a una anciana que conocía una de las plegarias perdidas, rechazar las promesas de un espíritu que le ofrecía a Alejandro a cambio de su alma. ¿Qué vale más?, le susurró la voz etérea, ¿una vida o el fin del dolor ajeno? Anaís, aunque tambaleante, avanzaba. La sombra de la inminente pérdida acechaba cada paso que daba, pero su convicción ardía más fuerte que el miedo. La noche en que Anaís decide enfrentar la maldición, el ambiente se carga de una atmósfera casi palpable. Con la rosa en una mano y la determinación en el rostro, la joven dispuso un círculo sagrado marcado con símbolos antiguos grabados sobre pergaminos y piedras consagradas. Encendió velas de cera negra y blanca, colocó cristales de luna alrededor del altar y recitó antiguas oraciones aprendidas en su travesía. La voz le temblaba al principio, pero pronto adquirió firmeza. «Que la luz del amor y la verdad rompan las cadenas del destino sellado», susurró mientras la rosa comenzaba a brillar. El aire se volvió denso y el viento sopló repentinamente a través de las grietas del jardín cubierto de sombras. La rosa emitió un zumbido tenue, como si respirara junto a ella. Entonces, una voz espectral emergió del círculo. «Anaís, ¿estás dispuesta a perderlo todo por una sola vida?». Ella no dudó. «Estoy dispuesta a dar mi alma por él, pero no por miedo, sino por amor». La rosa palpitó con una luz carmesí, y los símbolos del suelo comenzaron a girar lentamente, como ruedas del destino puestas en marcha. En un clima cargado de misterio y emociones encontradas, el ritual se despliega en silencio de la noche. La rosa, cual centinela ancestral, cobra vida en forma de luz roja que se entremezcla con la sombra. La dualidad del destino se presenta. La posibilidad de salvar a Alejandro alterando la fatalidad o ceder al designio original, aceptando el sacrificio preordenado. «Anaís», dijo una voz dulce y conocida. Alejandro apareció entre la bruma, como un reflejo de lo que fue. «No puedes hacer esto, no por mí. Si el precio es tu alma, no lo aceptaré». Ella tembló al escuchar su voz, sintiéndola como un abrazo perdido. «No estoy eligiendo entre tu vida o la mía.
estoy eligiendo que ninguno de los dos sea prisionero del destino. Te amo demasiado para quedarme de brazos cruzados. Y si al final ni tú ni yo sobrevivimos a esto, entonces al menos lo habremos intentado juntos. La noche se convierte en testigo del último susurro de la maldición. La rosa brilló una última vez, estallando en 1000 pétalos incandescentes que ascendieron al cielo como estrellas errantes. Y al amanecer, cuando el primer rayo de luz acarició el altar, una realidad transformada emergió del sacrificio. Una esperanza renovada floreció con el sol. Isabela fue hallada en el centro del altar, desmayada pero viva. Su cabello ahora tenía hebras plateadas, como si el tiempo hubiese acariciado su alma. Al despertar, sus primeras palabras fueron: Alejandro. Él estaba allí, junto a ella, con los ojos llenos de asombro. Había regresado, no como un espectro ni como un recuerdo, sino de carne y hueso. Nadie comprendió del todo cómo, pero ambos sabían que habían roto algo más que una maldición. Habían vencido al destino. Abandonaron el palacio tiempo después y vivieron en una casa sencilla cerca del bosque donde florecían rosas silvestres. Jamás volvieron a hablar del ritual, pero en las noches en que el viento soplaba con una melodía extraña, Anaís apretaba su mano contra la de Alejandro y decía: estamos aquí, juntos, eso es todo lo que importa. Y no olviden suscribirse para más magia, historias y leyendas. Dicen que las sombras no desaparecen, solo esperan su momento para volver a respirar. Han pasado años desde la desaparición de Serafina. El nombre de Rodrigo vive en las canciones y su taller, ahora bajo el cuidado de Mateo, se ha transformado en un santuario. Cada atardecer, Mateo enciende una vela frente al lienzo original donde Serafina sonríe y permanece en silencio mientras la luz mengua. Una noche, el crepúsculo no llegó con colores sino con un crujido. Las fibras del lienzo comenzaron a agrietarse desde el centro, justo donde los ojos de Serafina habían sido pintados. Mateo se levantó de un salto, sintiendo un peso invisible sobre sus hombros. El aire se volvió denso, casi líquido, y entonces, desde la sombra del rincón donde Rodrigo guardaba sus pigmentos más antiguos, una voz sin forma ni eco habló. «Aún me pertenecen». Mateo retrocedió. La voz no se oía con los oídos, se sentía detrás de los ojos, dentro del pecho. «¿Quién eres?», balbuceó. «Soy aquello que nunca fue pintado, pero siempre estuvo presente». El pincel liberó su alma, pero no a su estirpe. Malvedar aún tiene hambre. Esa noche, Mateo buscó en los antiguos cuadernos de Rodrigo, y entre notas, trazos inconclusos y bocetos del rostro de Serafina, encontró un símbolo circular, rodeado de espinas, con una inscripción apenas visible. Donde se agrieta el arte, el pacto permanece. El amanecer llegó sin canto de aves. Las nubes parecían no moverse, como si el tiempo mismo hubiese olvidado avanzar. Mateo partió hacia las colinas del norte, donde se alzaba la antigua ermita de los sabios del Eco. Allí vivía Tania, la última guardiana viva del saber antiguo, convertida ahora en una figura envuelta en velos y enigmas. Los aldeanos la llamaban la que aún recuerda. Cuando Mateo cruzó el umbral de piedra de la ermita, la encontró sentada frente a un brasero encendido, los ojos cerrados, murmurando palabras y lenguas olvidadas. No se sobresaltó al sentir su presencia, más bien alzó una mano flaca, adornada con anillos de hueso y cobre, y habló. «¿Has escuchado la voz?», susurró. «¿En qué forma se presentó Malvedar?». Mateo no respondió de inmediato. El fuego entre ellos crepitaba como si esperara también una respuesta. Era sombra, pero consciente. Habló desde el lienzo de Serafina. Dijo que aún los posee. Tania abrió los ojos. Eran claros como el hielo desgastado por el tiempo. El ente fue contenido, no vencido.
Rodrigo apenas rozó las velas del pacto. Lo que pintó fue una puerta, no un final, y ahora las grietas se abren. Tania se levantó con dificultad y tomó un báculo tallado con símbolos arcanos. Lo apoyó sobre el suelo y una onda tembló bajo los pies de Mateo. Escucha bien, hijo del arte. Existen 7 grietas, esparcidas por el reino y más allá. Cada una fue sellada con una parte del alma de los traicionados. Si Malvedar logra abrirlas todas, la noche eterna caerá sobre nosotros. Debes encontrarlas, sellarlas, antes de que él pinte su propio lienzo. Mateo asintió, su corazón golpeando como un tambor de guerra. La senda estaba trazada, el eco de Rodrigo aún vivía en su interior. ¿Y cómo hallaré las grietas? Tania se acercó a una pared cubierta de tapices y con un gesto descubrió un mural antiguo, un mapa del reino marcado con espinas y círculos oscuros. No irás solo. Hay otros que han soñado con lo que tú has visto, y el primero te espera donde el río canta con voz dormida, en el bosque de Belaur. Y así comenzó la marcha. Entre brumas, secretos y visiones, se encendía una nueva llama. El viaje llevó a Mateo más allá de los límites conocidos del mapa, a través de sendas cubiertas de niebla y aldeas que hablaban en susurros sobre los antiguos. Durante días siguió el curso del río que serpenteaba como una vena dormida en el corazón del reino. Finalmente llegó al umbral del bosque de Belaur, un lugar que parecía no obedecer a las estaciones ni al paso del tiempo. Los árboles eran altos como torres y oscuros como la tinta del olvido. Sus hojas, de un verde profundo e inmóvil, se negaban a crujir bajo el viento. En su interior, el silencio era tan espeso que los pensamientos de Mateo parecían resonar en la corteza. No tardó en ver la figura que lo aguardaba. Sentado sobre una piedra cubierta de musgo, un joven de cabellos desordenados afinaba un laúd cuyas cuerdas eran de plata gastada. Vestía ropas humildes y su mirada, aunque tranquila, parecía saber demasiado. Mateo lo reconoció antes de que el otro dijera palabra. Lo había visto en sueños. «Eres Saro», dijo, más como afirmación que como pregunta. El joven asintió en silencio. Luego, sin palabras, comenzó a tocar. La melodía era como una enredadera, suave, envolvente, con un tono de nostalgia que acariciaba el alma. En cada nota, imágenes asaltaban la mente de Mateo. Una torre con raíces, un cuervo de ojos humanos, una grieta en el cielo. Cuando la canción terminó, Saro le extendió un pequeño rollo de pergamino. En él, una sola frase: donde la voz no alcanza, la música revela. Mateo entendió. El trovador mudo no necesitaba palabras. Su laúd hablaba por él. «¿Me acompañas?», preguntó Mateo. Saro asintió. Luego señaló hacia lo profundo del bosque. «¿Ahí está la primera grieta?», preguntó Mateo. Saro volvió a asentir. El bosque se estremeció, como si algo viejo despertara, y los dos avanzaron, sabiendo que la música y el arte volverían a enfrentar a la oscuridad. Mientras Mateo y Saro avanzaban por el bosque de Belaur, los árboles parecían cerrarse tras ellos, como si el propio bosque los eligiera o los encerrara. Durante una noche de luna partida, encontraron un claro envuelto en neblina púrpura. En el centro, una figura estaba arrodillada ante la lápida cubierta de símbolos olvidados. Era una mujer joven, de cabellos trenzados como hilos de cobre, y un abrigo oscuro decorado con bordados de fuego y estrellas. A su lado, una antorcha permanecía encendida aunque el viento intentara apagarla. Su mirada, al levantar la vista hacia los recién llegados, era como un filo antiguo, clara, directa, sin miedo. «Llegáis tarde», dijo con voz firme. «Llevo días sintiendo el temblor en la tierra. Algo se agita bajo nuestras raíces». Mateo frunció el ceño. «¿Quién eres?» «Alinor, de la casa Virel, o lo que queda de ella. Mi madre fue Helena, la astuta. Yo heredé su instinto y su deuda.
Saro inclinó la cabeza, en señal de reconocimiento. Mateo asintió, comprendiendo que el destino seguía tejiendo hilos antiguos. ¿Sabes lo que se oculta en este bosque? Alinor extendió una mano sobre la lápida. De ella surgió un leve resplandor azul, como si reconociera su sangre. Esta piedra cubre la grieta más antigua, pero no está abierta todavía. Las grietas son sellos vivos, respiran, y cuando sienten miedo, se agrietan. Mateo sintió un escalofrío. Sabía que esa grieta sería su primera prueba, pero ahora no estaba solo. Alinor, guardiana del pasado, y Saro, trovador del silencio, caminarían con él. Entonces, dijo Alinor, apagando la antorcha y colocándola a la espalda, es hora de entrar en la memoria de la piedra. Y los tres descendieron por una hendidura que se abría entre las raíces, hacia la grieta donde el arte, la música y la sangre se encontrarían con el eco del primer pacto. El descenso fue como sumergirse en el sueño de una montaña. La grieta se abría entre raíces antiguas, como si el bosque ocultara no solo tierra, sino historia. Un resplandor tenue guiaba el camino, emitiendo pulsos como latidos. La grieta estaba viva. Cuando llegaron al fondo, encontraron un santuario subterráneo. Estaba tallado en la roca, cubierto de relieves que mostraban rostros antiguos, escenas de traición y pactos sellados con sangre. En el centro, una grieta vertical, de la altura de un hombre, palpitaba con un tenue brillo violeta, y ante ella una pintura viva, representaba a Serafina, llorando ante un altar mientras detrás de ella una figura encapuchada extendía una mano hacia su espalda. Pero lo inquietante era que, al acercarse, los personajes se movían levemente, como si el cuadro respirara con ellos. «Esto es un fragmento de memoria sellado en arte», murmuró Mateo, «una pintura condenada a revivir su verdad una y otra vez». Alinor se acercó y tocó el marco. El cuadro reaccionó con una sacudida, y la grieta se iluminó por completo. «Para sellarla debemos entrar», dijo sin dudar, «y recordar lo que nunca fue contado». Saro comenzó a tocar. Las notas abrieron un portal en la pintura, y los tres fueron absorbidos. Allí dentro, revivieron la escena original, la traición del caballero que amó a la heredera, su pacto con Malvedar, el instante en que Serafina fue ofrecida como precio. Pero Mateo, al presenciar el momento, hizo algo inesperado. Extendió su pincel y alteró la pintura desde dentro. Redibujó los ojos de Serafina, dándole determinación en lugar de miedo. Saro, a su lado, cambió la melodía, reemplazando el lugar por esperanza. Alinor recitó un juramento antiguo aprendido de su madre. La pintura tembló, la grieta chilló, y entonces se cerró. Volvieron a despertar en la cámara de piedra, la grieta sellada, el mural inerte. «Una, queda menos», susurró Mateo, con el rostro bañado en sudor. «Y muchas verdades por corregir», agregó Alinor mirando al muro, donde ahora el rostro de Serafina descansa en paz. A medida que se alejaban del bosque de Belaur, el mundo parecía cambiar lentamente. El cielo se teñía de un gris más denso, y la bruma que antes solo cubría el suelo comenzaba a abrazar también las copas de los árboles. Tania les había hablado de una torre viva, un vestigio de los tiempos en que el arte era una forma de magia y las raíces de la tierra se entrelazaban con la memoria de los hombres. Después de días de viaje por tierras deshabitadas, el grupo alcanzó un claro donde la tierra se abría como una herida, y de su centro surgía una torre cubierta de raíces, ramas y enredaderas negras que parecían latir con vida propia. No había puertas, solo una abertura en espiral que descendía hacia las profundidades. «Esto no fue construido», murmuró Alinor, «fue cultivado. Es un monumento a la culpa», dijo Mateo, sintiendo el pulso oscuro que emergía del lugar. Saro no tocó su laúd esta vez. En su lugar, alzó una pequeña piedra tallada en forma de hoja y la colocó sobre la tierra. Una melodía sorda emergió del suelo, como si la torre respondiera al gesto. La entrada se abrió
En el interior no había escaleras ni pasillos, solo una espiral descendiente de visiones. Murales cubrían las paredes, pero en lugar de pinturas eran raíces iluminadas desde dentro, formando imágenes vivas. Mostraban a los traidores del pasado, nobles que sellaron pactos con Malvedar, artistas que vendieron su alma por inspiración, trovadores que cantaron mentiras para proteger la oscuridad. En el corazón de la torre, la segunda grieta palpitaba, pero esta no estaba sola. Una figura los esperaba ante ella, un anciano encapuchado con ojos de tinta. Habéis sellado la primera, pero este pacto, lo firmó un alma aún viva. Mateo dio un paso adelante. ¿Quién? El anciano levantó la mano. Una luz brotó de la grieta y proyectó una imagen en el aire. La silueta de un hombre pintando un retrato. Era Rodrigo. No todo lo que él hizo fue por redención, susurró el espectro. Algunas puertas se abrieron con su consentimiento. El mundo se detuvo. La duda cayó como una sombra. ¿Qué escondía Rodrigo?, preguntó Alinor aferrado a su daga. Pero antes de poder responder, la grieta rugió y las raíces se alzaron como lanzas. Comenzaba el juicio de la torre. Las raíces descendieron como látigos, rozando la piel y el alma. El tiempo se quedó dentro de la torre. El grupo se vio separado, cada uno arrastrado a una cámara distinta por los corredores vivos del lugar. Mateo despertó en una sala donde las paredes eran lienzos flotantes. Cada cuadro mostraba un momento de su maestro Rodrigo, pero distorsionado. En uno aceptaba un frasco de tinta negra de manos invisibles. En otro lloraba frente a un cuadro cuya figura desaparecía lentamente. La voz del ente resonó. ¿Crees conocer su verdad? ¿Aún lo llamas mentor? Una figura surgió del lienzo. Un Rodrigo más joven, con mirada endurecida. ¿Pintarías la verdad si doliera más que cualquier mentira?, le preguntó el reflejo. Mateo, con el pincel en mano, respondió: si con ello libero lo que aún sufre, sí, aunque me cueste su imagen. Las paredes se agrietaron, la sala desapareció. Saro fue llevado a una cámara donde no existía el sonido. Su laúd flotaba frente a él, pero las cuerdas estaban selladas con sombras. Una figura familiar surgió de entre la niebla, su hermana menor, perdida en la infancia durante un incendio. Ella le habló sin voz, señalando su corazón. Saro, con lágrimas, tomó el laúd e hizo resonar una sola nota. Fue tan pura que las sombras se deshicieron en pétalos negros. La música vencía el silencio. Alinor apareció en una sala circular, rodeada por espejos que reflejaban versiones de ella misma. Traidora, vengativa, temerosa, indiferente. En el centro, su madre, Helena, surgía de un reflejo, con expresión serena y severa. ¿Lucharás por lo que crees justo o por limpiar nuestro nombre?, preguntó. Haré ambas cosas, respondió Alinor, porque mi verdad no niega mi herencia, la transforma. La imagen se quebró. Los espejos se fundieron en un muro de luz. Los tres se encontraron nuevamente en el centro de la torre. La figura del anciano se deshacía en hojas secas. Habéis respondido con fuego, con silencio y verdad. Rodrigo escondió un fragmento del pacto, sí, pero lo hizo para impedir que Malvedar tomara forma completa. Su secreto era su escudo. La grieta tembló. Una lágrima de luz brotó del suelo y cayó sobre ella. Se cerró sin violencia. Una más sellada, dijo Mateo, pero aún quedan verdades dormidas. Mientras el grupo sellaba la segunda grieta en lo más profundo de la torre con raíces, el muro más allá comenzaba a cambiar. En las aldeas cercanas a los antiguos caminos imperiales, el ganado huía sin razón. Los ríos murmuraban en lenguas que nadie recordaba, y las sombras de los árboles se alargaban incluso a mediodía. En la ciudad de Elaria, capital del reino de Valdoria, los eruditos del Observatorio del Alba registraron un fenómeno sin precedente. Las estrellas del oeste titilaban como si respiraran, y una línea roja cruzaba el cielo justo después del crepúsculo, como una herida en el firmamento. Es un eco del tiempo,
murmuró el maestro Caelis, el más anciano del Consejo de Astrónomos. Algo antiguo despierta y no mira con ojos humanos. En los campos de Iral, donde antaño florecían los lirios dorados, los labriegos encontraron un círculo perfecto de tierra quemada. En su centro, una espina de obsidiana crecía hacia el cielo. Los niños que jugaban cerca comenzaron a hablar en voz baja con alguien que los adultos no podían ver. En la costa, barcos pesqueros comenzaron a desaparecer en las noches sin luna. Los faros titilaban sin cesar y los marineros hablaban de voces que surgían del fondo del mar, entonando cantos que hacían olvidar el nombre propio. Pero no todo era oscuridad. Algunos comenzaron a recordar sueños con un bosque que no existía, donde una figura de ojos de fuego y un laúd en la espalda señalaba caminos ocultos. Otros soñaban con una joven de trenzas de cobre, sosteniendo una antorcha encendida frente a la sombra. El pueblo empezaba a despertar también, y mientras las grietas se cerraban una a una, Malvedar se inquietaba, porque el arte, la música y la memoria ya no le temían, comenzaban a oponérsele. Las señales del cambio guiaban a Mateo, Alinor y Saro hacia el norte, donde las montañas de Galdir dividían al mundo de los hombres del de las leyendas. En los antiguos códices de Tania se hablaba de una criatura que custodiaba una grieta sellada con visión y olvido, un cuervo que una vez fue humano, condenado a recordar todo lo que otros olvidaban. El viaje fue arduo, la nieve caía sin tregua y el cielo no mostraba estrellas. Al llegar al paso de Galdir, los viajeros encontraron cruces de piedra ennegrecida y árboles secos cuyos troncos tenían símbolos grabados. El aire olía a ceniza y a eco. Una noche, mientras acampaban junto a una roca en forma de media luna, Saro se levantó de improviso. Su laúd vibraba solo. Un aleteo ensordecedor cubrió el cielo y una silueta descendió, alas negras, cuerpo largo y delgado, ojos azules brillando con un azul imposible. La criatura se posó sobre un pedestal de hielo. Su voz no salió de su pico, sino que resonó en sus mentes. ¿Habéis venido a abrir o a sellar? Mateo dio un paso al frente. A sellar. Somos guardianes del pacto roto. El cuervo inclinó la cabeza. Entonces, enfrentad el recuerdo que me hizo esto. Alinor preguntó, ¿quién eras antes? Un escriba que lo recordó todo, incluso aquello que nadie debía recordar. La criatura batió sus alas y una niebla los rodeó. En ella, los tres vieron el pasado, el escriba recibiendo un pergamino sellado con el símbolo de espinas. Lo abrió, leyó el nombre de Malvedar, y en ese instante su humanidad le fue arrebatada. La tercera grieta está en mis ojos. Si deseáis sellarla, debéis ver lo que yo vi y permanecer cuerdos. Saro fue el primero. Tocó una nota con el laúd y una lágrima descendió por su mejilla. Vio ciudades devoradas por el olvido, rostros amados, olvidando su propio nombre. Alinor colocó una piedra de sal sobre su lengua y resistió. Vio los ojos de su madre moverse ajenos, las palabras traicionadas. Mateo miró el cuervo directamente. Vio a Rodrigo, con la mano temblando, firmando un pacto que no comprendía del todo, buscando salvar a Serafina sin saber el precio. El arte recuerda, dijo Mateo, y también puede perdonar. El cuervo cerró los ojos. De ellos brotó una grieta de luz. Habéis visto y no habéis huido. Esta grieta se cierra. Con un último canto, el cuervo se deshizo en plumas, que al tocar el suelo se convirtieron en polvo dorado. Los días se tornaron más silenciosos tras el sacrificio del cuervo. Incluso Saro dejó de tocar, como si respetara un duelo invisible. Pero el mapa de Tania indicaba un próximo destino con claridad. Bajo las aguas del río Celedor, oculto en un paso olvidado, yacía el siguiente fragmento de la verdad, una biblioteca sumergida, protegida por hechizos tan antiguos como el lenguaje mismo. Alinor fue la primera en encontrar la entrada, siguiendo una corriente subterránea en las laderas de un acantilado. Descubrió un arco de piedra cubierto de líquenes que no se mojaban.
Un remolino azul giraba dentro del umbral, esperando. No se trataba solo de atravesar agua, dijo. Es memoria líquida. Nos arrastrará hacia aquellos que no queremos enfrentar. Entraron uno por uno, envuelto por el remolino. Al otro lado, la biblioteca se extendía como un templo sumergido. Filas de estanterías de coral, libros con tapas de escamas y tinta aún viva flotaban en burbujas selladas. Los muros estaban tallados con versos en lenguas perdidas. La luz venía de medusas suspendidas en el aire. Una figura los esperaba en el centro, un bibliotecario ciego, con los ojos cosidos con hilos de plata. Solo aquellos que han olvidado parte de sí mismos pueden leer aquí, dijo con voz grave. Mateo, Alinor y Saro intercambiaron miradas. Sabían lo que eso implicaba. ¿Qué debemos ofrecer?, preguntó Mateo. El bibliotecario extendió 3 fragmentos de cristal. Cada uno de vosotros debe dejar un recuerdo que aún atesora. A cambio, recibiréis un nombre o parte de él. Saro ofreció una canción, la última melodía que su hermana le había enseñado de niño. Alinor dejó el rostro de su madre, ya anciana, en su mente. Mateo entregó la imagen de Serafina la primera vez que habló su nombre. Los cristales se encendieron. De ella emergieron símbolos que giraban y se entrelazaban. El bibliotecario los recitó. Malvedar no es solo un ente, es un eco compuesto. Su nombre verdadero está fragmentado en 7 sílabas. Habéis hallado 3, Val, Caet, Unru. De pronto, el agua tembló. Un rugido cruzó la biblioteca. La grieta estaba próxima y Malvedar sentía que su nombre comenzaba a reconstruirse. «Selladla ahora», gritó Alinor. Saro tocó una nota invertida. Mateo escribió el nombre fragmentado sobre un suelo coralino. Alinor alzó un libro abierto que comenzó a arder sin consumirse. La grieta se cerró como si el río mismo se tragara una pesadilla, y los 3 cayeron de rodilla, extenuados pero con una certeza nueva. La clave para detener a Malvedar no era destruirlo, sino nombrarlo por completo. Con el conocimiento de las 3 primeras sílabas del nombre de Malvedar, el grupo se dirigió hacia el este, hacia una región vetada por los mapas y temida por los viajeros, el valle de Naur, donde, según los sabios, florecen los recuerdos que nadie quiso conservar. Allí, cada flor contiene una voz, cada árbol es una plegaria olvidada. El jardín no tenía muros ni entradas visibles. Apareció ante ellos una mañana, cuando el cielo estaba teñido de un gris estancado y el viento soplaba hacia el pasado. Desde la distancia, parecía hermoso, lleno de colores imposibles y aromas que despertaban memorias difusas. Pero al dar un paso, el susurro comenzó. «¿Recuerdas?», murmuraban las hojas. Cada uno de ellos sintió el peso del lugar. Mateo escuchó la voz de su madre, cantándole de niño. Saro sintió el tacto de su hermana perdida. Alinor oyó a Helena llamarla con dulzura desde una ventana abierta que ya no existía. «Este lugar se alimenta de lo que olvidamos a la fuerza», dijo Alinor. Avanzaron entre caminos que se movían. Las flores se abrían al contacto, mostrando escenas vividas, errores, palabras no dichas, promesas rotas. En el centro del jardín había un altar cubierto de hiedra azul, y sobre él 3 estatuas de piedra. Cada una tenía inscrita una palabra que vibraba al ser leída: Tar, Isen, Lomen. Las siguientes sílabas del nombre, pero al pronunciarlas, el jardín reaccionó. Las flores se cerraron, las raíces se alzaron, voces olvidadas comenzaron a gritar en los oídos de los viajeros. No eran gritos de ira, sino de desesperación, como si pidieran no ser olvidadas otra vez. Saro cayó de rodillas cubriéndose los oídos. Mateo apretó los dientes y gritó: «Recordamos, no lo hemos dejado atrás». Alinor, con lágrimas en los ojos, colocó su mano sobre el altar y susurró: «Os llevaremos con nosotros, vuestra voz vivirá en nuestra causa». El jardín se apaciguó, el silencio volvió como un manto cálido. Las raíces bajaron,
Las flores se inclinaron en señal de despedida. El altar brilló y las sílabas quedaron grabadas en el aire, uniéndose a las anteriores. Val, Caed, Unrut, Tar, Isem, Lomet. Solo faltaba una, y en la brisa una última voz les habló. El último fragmento está en el origen del pacto. El camino hacia el origen del pacto los llevó más allá de los límites del reino conocido, hasta una grieta entre mundos donde el tiempo se detenía al atardecer y volvía a comenzar con el alba. Tania, desde la distancia a través de espejos encantados, les había revelado su nombre, Tiramel, la tierra sin eco, donde la voz de los vivos no se escucha y solo los ecos de los juramentos olvidados resuenan. Durante días caminaron en silencio, no por elección, sino porque el aire mismo se tragaba las palabras. El aire era de cristal agrietado y el cielo se mantenía eternamente cubierto por nubes ámbar. En el centro del valle encontraron un círculo de piedra donde los antiguos habían reunido las almas de los traicionados. En su centro, una figura de obsidiana los esperaba. Era humanoide, sin rasgos definidos y con un símbolo tallado en su pecho, un ojo cerrado rodeado de espinas. La figura habló sin voz. Habéis reunido mi nombre, habéis sangrado por cada sílaba. Mateo dio un paso adelante, pronunció con solemnidad: Val, Keu, Unrut, Tar, Isem, Lomet. El aire se volvió pesado, la figura se estremeció, pero aún faltaba la última. Saro, con manos temblorosas, tocó su laúd. De él surgió un sonido primigenio, anterior al lenguaje, que rasgó el cielo y agitó el cristal bajo sus pies. Una grieta se abrió. De ella surgió un fragmento de pergamino antiguo, grabado con fuego: Nael. Alinor lo tomó y lo sostuvo en alto. El nombre está completo. Entonces decidlo, dijo la figura, y enfrentad lo que habéis despertado. Los tres, con el alma entrelazada por la memoria, el arte y el sacrificio, dijeron al unísono: Nael, Valcae, Tun, Ruta, Risen, Lomet. El cielo se quebró, el cielo se rasgó, y del centro del círculo surgió Malvedar, no como un monstruo, sino como un reflejo de todos los pactos rotos, todos los nombres olvidados, todas las verdades silenciadas. Sus ojos no eran ojos, eran puertas o momentos que nadie deseaba volver a vivir. «Me nombráis», susurró, «entonces os llevaré conmigo». Pero Mateo, con la voz firme, replicó: «Te nombramos para que dejes de poseer lo innombrable. El arte da forma y te hemos dado fin». Mateo tomó su pincel. Sara tocó una nota de cierre y Alinor arrojó la antorcha ancestral al corazón del círculo. Malvedar gritó, no con dolor, sino con liberación. El eco que era su esencia se dispersó. El pacto fue quebrado y por primera vez en siglos Tiramel escuchó el canto del viento. Pasaron semanas desde aquel día en que el nombre de Malvedar se desvaneció en la nada. La tierra, como si despertara de un largo letargo, comenzó a sanar. Los campos de Iral volvieron a florecer con lirios dorados. Las estrellas recobraron su pulso sereno y el río Selendor fluyó claro por primera vez en generaciones. Mateo regresó al taller de Rodrigo en Valdoria, donde los lienzos esperaban en silencio. Allí pintó un nuevo mural, no de una figura en soledad, sino de tres viajeros al pie de un atardecer eterno, con rostros serenos y un fuego en los ojos. En el centro del cielo escribió una sola palabra en tinta viva: memoria. Saro se convirtió en guardián de las canciones no escritas. Recorrió los pueblos entonando melodías que hacían llorar sin comprender por qué, sembrando belleza donde antes hubo olvido. Su laúd resonaba ahora con notas que solo podía tocarse cuando se soñaba despierto. Alinor fundó una escuela entre las ruinas de una torre antigua. Allí enseñó historia, herencia y arte a quienes habían crecido en la sombra de la ignorancia. Entre sus enseñanzas
había una lección constante. El olvido es la primera grieta, el recuerdo su cura. En el corazón de Tiramel, donde antes no soplaba el viento, un brote creció entre las piedras. Nadie lo plantó, nadie lo regó, pero allí estaba, verde, persistente. Las grietas del mundo habían sido selladas, pero el eco del arte, como la voz de los antiguos, jamás dejaría de hablar. No olviden suscribirse para más magia, historias y leyendas.